Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias, Julieta, por estar presente con nosotros en este ciclo de entrevistas Management en tiempos de COVID, que estamos organizando desde el ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Julieta Galino es la decana de la Facultad de Derecho, así que le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo y predisposición. Muchas gracias, Verónica, muy contenta de participar de esta iniciativa del ICDA. Bueno, queríamos consultarte qué nos podés expresar acerca del impacto del COVID-19 en el derecho. Sí, Verónica, como nosotros hemos visto desde la aparición de este virus allá en diciembre de 2019, se ha generado con su gran expansión una crisis muy importante en todo lo que hace al orden de la salud, crisis económicas, y ha tenido su impacto en las relaciones sociales. Y como consecuencia de ello, en el ámbito del derecho, ya que el derecho que hace regular esas relaciones sociales. Entonces no podemos circunscribir a que el impacto dentro del ámbito jurídico se da en una rama del derecho en especial. Podemos pensar, por ejemplo, en el derecho penal cobran singular importancia los tipos sancionatorios que se refieren, por ejemplo, a la propagación de enfermedades o bien también a las sanciones que se imponen frente al incumplimiento de las medidas dispuestas por los estados a los fines de digamos, impedir la propagación del virus. En el ámbito del derecho laboral, con el tema de licencias especiales, el tema del trabajo a distancia, medidas que se toman como de provisión de despidos. En el ámbito del derecho administrativo, por supuesto, por la cantidad de decisiones, reglamentaciones, decretos que van surgiendo del Poder Ejecutivo a los fines de ir tratando de paliar los efectos de la pandemia. En los derechos o relaciones privadas con los contratos, frente a la imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas por las partes, por las medidas de aislamiento que se van tomando en los distintos países. Y digamos, en general, podríamos pensar también dentro de lo que sería el paraguas o el marco que nosotros tenemos de regulación en el derecho constitucional, porque justamente estas medidas afectan directamente libertades fundamentales de los individuos. Entonces hay que tener en cuenta que estas medidas justamente se vayan tomando dentro de este marco, ¿no? No salirnos de lo que nos permite o autoriza la ley suprema, la Carta Magna, digamos, que es la Constitución Nacional. Justamente eso te quería consultar, ¿cómo valorabas estas medidas o toda esta serie de medidas que ha tomado el gobierno central, el gobierno nacional y su correspondencia con el orden constitucional? Claro, sí. Todas estas medidas que se van tomando desde que nos ponemos a pensar del comienzo estos controles médicos compulsivos, ¿te acuerdas de las cuarentenas selectivas que se planteaban para aquellos que venían del extranjero? La prohibición de, digamos, las aglomeraciones públicas, digamos, de tener eventos, hasta que después del 20 de marzo se dispone a través de este decreto de necesidad de urgencia, el 297, ya el aislamiento social preventivo y obligatorio. Después también se toman otra serie de medidas tendientes a paliar la situación de aquellos sectores más vulnerables, y también medidas que luego van flexibilizando mínimamente, digamos, este aislamiento. Todo este conjunto de medidas, ¿en base a qué se van tomando? En base al poder de policía de emergencia que se le reconoce al Estado Nacional. Este reconocimiento lo ha dado, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y está dentro de un marco, si bien no tiene una recepción formal en el ámbito constitucional, como sí lo tendría, por ejemplo, la declaración de un estado de sitio frente a un estado de conmoción interna, que no es esta la realidad que estamos viviendo, pero sí, digamos, esto lo prevé el artículo 75, inciso 29 de nuestra Constitución, el tema del estado de sitio. No es esta la situación, pero es una situación excepcional, sin precedentes, que está tomando estas medidas del Poder Ejecutivo, y sería, digamos, dentro de lo que podemos considerar los poderes implícitos, porque los poderes al Poder Ejecutivo se le reconocen estos poderes implícitos o explícitos. Esto estaría dentro del marco de los poderes implícitos, que no requieren
una tipicidad o especialidad puntual, pero que frente a esta emergencia, que es real y cierta, digamos, se justifica que se vayan tomando. Entonces, este Perfecto. poder de policía que tiene su reconocimiento también por la Corte es el que habilita al Poder Ejecutivo tomar toda esta serie de medidas que se van tomando. Por eso hablamos siempre de condiciones de legalidad y de legitimidad. Y en ese caso, te pediría que te explayes un poquito, que nos expliques cuáles son esas condiciones de legitimidad de toda esta normativa. Claro, así es, pero como vos estableces, efectivamente, en esto podemos tener en cuenta lo que ha planteado, digamos, la jurisprudencia, es decir, los jueces han establecido una serie de condiciones que tienen que ver con el hecho de la existencia de una emergencia real y cierta, que estas medidas tengan su legalidad formal, legitimidad de fines, razonabilidad en cuanto que exista una proporción o estándares de proporcionalidad entre la medida y la menor restricción posible de las libertades individuales, ¿te das cuenta? Y el tema de la transitoriedad. El tema de la transitoriedad también es clave. Si uno analiza todas estas cuestiones o condiciones que hemos expuesto en estas medidas concretas, de este conjunto de medidas que a las cuales hemos hecho referencia, uno se pone a pensar, bueno, emergencia real y cierta, por supuesto, en la que estamos, es decir, el mundo está en una situación de alerta, de crisis, la experiencia de los países más cercanos como Italia, España, bueno, en general, la verdad que no, ya esto fue el comienzo, es lo que lo llevan al Estado a tomar estas medidas que de alguna manera, en cuanto al tiempo, uno podría decir, estuvieron, digamos, acertadas, ¿no? Fueron tomadas en tiempo a los fines de impedir la propagación de este virus. Entonces, la emergencia real y cierta, sí, la tenemos. Ahora sí, nos ponemos a analizar la legalidad formal, es decir, estas medidas se toman, estoy haciendo referencia entre ellas a la del aislamiento, digamos, social, preventivo, obligatorio, aunque hay otras, como dijimos, dentro del marco de lo que se denominan los decretos de necesidad de urgencia, que tienen, digamos, su recepción en la Constitución, y que le permiten, digamos, al Estado sustraerse por esta cuestión de urgencia del normal funcionamiento en cuanto al dictado de las leyes por parte de la legislatura. ¿Por qué? Se justifica por la urgencia de tomar estas medidas ya. Entonces, al Poder Ejecutivo se le realiza este reconocimiento, que en este caso además tienen un plus de legitimidad. ¿Por qué? Porque se las toman con un consenso, con un acuerdo de dirigentes, de los gobernadores, que esto, digamos, también avalan el poder, digamos, tomar este tipo de medidas. Y en cuanto a la legitimidad del fin, ¿cuál es el fin que se persigue? La preservación de la salud pública, que es con la experiencia de lo que ha pasado en otros países, el fin justifica, digamos, el tomar y legitima, digamos, el tomar este tipo de medidas. Y después el tema de la razonabilidad, que tiene que ver con la proporción, como decíamos, de la medida y el fin que se persigue. Acá, digamos, hay que empezar, digamos, a analizar, porque vemos que hay algunos, cuál es, digamos, justamente el fin que se está persiguiendo, como decíamos, la protección de la salud pública, que a su vez tiene un resguardo primordial dentro de la Constitución en el artículo 41, y que de alguna manera justificaría el avanzar sobre derechos individuales, como es el derecho a trabajar, a ejercer la industria, a ejercer el comercio, a circular, a transitar, de alguna manera. Y además, no solo esto, sino que también hay un compromiso asumido, digamos, por el Estado, dentro de lo que el marco de los convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma del año 94, que le impone a los estados realizar todas las medidas tendientes a prevenir y el tratamiento frente, digamos, a las epidemias. Es decir, que esto es lo que está justificando también la toma de estas medidas.
Y por último, pensamos en el tema de que sean transitorias. Esto es importante. Empezamos con 15 días, luego, digamos, hemos visto y las prórrogas. Entonces hay que tener en cuenta que estas prórrogas, por supuesto, digamos, no se den in eternum, porque entonces ahí, digamos, ya estaríamos que esta transitoriedad no sería tal. Entonces, en general, teniendo en cuenta estas condiciones que hemos expresado, entendemos que no tenemos duda que estas medidas que han sido tomadas son tomadas dentro de un marco constitucional, porque reunirían todas las condiciones que hemos expresado y hemos analizado. Y por ejemplo, en el caso que vos bien mencionabas del aislamiento social preventivo y obligatorio, tomándolo como un caso concreto, eh, vos bien nos explicas que reúne todas estas condiciones previstas en la ley y en la norma, pero aún así vemos en la práctica y con hechos concretos muchas violaciones a esta normativa también. ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, sobre ese tema o sobre otros temas que también son importantes y hoy por hoy que ya se empiezan a hablar de esta crisis económica que impacta todo el parate económico que está sucediendo ya hace más de 30 días en cuanto a los despidos y suspensiones y rebajas de salarios? Verónica, claro, ahí, digamos, en este marco, digamos, de esta medida tan excepcional que toma, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional de este aislamiento, uno lo tiene que analizar esta limitación a los derechos fundamentales que habíamos hecho referencia, como el derecho a trabajar, a circular, a ejercer la industria, se da en miras de preservar, digamos, la salud pública, por supuesto, pero después hay que, y en este sentido, esta medida no podemos cuestionar, por lo que hemos visto, la constitucionalidad de la misma. Pero ya si nosotros nos vamos analizando otras medidas que tienen que ver con estas, por ejemplo, la medida tomada respecto con fines de proteger a los sectores más vulnerables, como por ejemplo las medidas del congelamiento de los precios de alquileres o de las cuotas de los créditos hipotecarios, o la prórroga misma de los alquileres, estas medidas también reconocerían su justificativo porque están buscando tutelar sectores vulnerables o más desfavorecidos, protegiendo un derecho fundamental, cuál es el derecho a, digamos, la vivienda. Por supuesto que sí, pero también tenemos que analizar medidas como la suspensión de los despidos sin causa, y acá uno va a analizar y decir, si se trata de una empresa, un comerciante que tiene los ingresos necesarios, porque puede estar dedicada a una cuestión de alimentos, ¿no? Cuestiones exceptuadas, actividades esenciales que se ven exceptuadas en cuanto, digamos, a esta medida tan restrictiva, cuál es el aislamiento. Entonces, bueno, si se trata de este tipo de empresas, por supuesto que van a poder seguir afrontando sus obligaciones tributarias, fiscales y con sus empleados. Ahora, analizando ya en el caso concreto, aquellas empresas, aquellos comerciantes, pensemos en los rubros turismo, hotelería, dedicadas a la construcción, actividades industriales que se han visto paradas, que la cadena de pago se ha cortado, que no tienen ingresos. Entonces ahí uno ya sí puede, digamos, ponerse a analizar y decir, si el gobierno no instrumenta un plan de contención y de ayuda en estos casos particulares, ahí sí podríamos poner en tela de juicio la constitucionalidad de estas medidas, ¿te das cuenta? Porque realmente, sí, medidas como el otorgamiento de créditos blandos que podríamos pensar, sí, son medidas adecuadas, son medidas justas, porque en definitiva esta persona que no tiene ingresos se le está dando una posibilidad, pero él se está endeudando para, digamos, afrontar estas obligaciones sin tener ningún tipo de ingreso. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con o esperar en definitiva a ver cuál es qué plan el gobierno despliega a los fines de contener, ayudar a estos sectores que realmente se ven afectados directamente por las medidas que se van tomando.
y que, digamos, entonces en esto es muy importante tener en cuenta dos aspectos, como yo decía, el tema de la razonabilidad de las medidas analizadas en el caso concreto y el tema de la transitoriedad. Y esto nos lleva a pensar, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a ir saliendo de este aislamiento? Entonces el gobierno tiene que estar pensando en establecer los medios para dar la posibilidad a que la gente que lo necesita, que somos la gran mayoría, digamos, de la población, comience, digamos, a trabajar, a ejercer la industria, a ejercer estos derechos fundamentales, porque la economía también del país lo necesita. Nosotros nos dicen, hemos tomado medidas, los países que somos, digamos, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quisiéramos decir, medidas de países del primer mundo, pero estos países del primer mundo tienen las espaldas para, digamos, afrontar y, digamos, contener a la sociedad en este marco que se plantea crítico que nos está tocando vivir. Ahora, nosotros, nuestro país, está en condiciones, vuelvo a repetir, de establecer un plan que contenga a todos los sectores. Y bueno, hay que ver cómo se va desplegando y vamos a ver cómo es el desafío, y hay que ser positivos, porque en esto tenemos que tener una mirada positiva de lograr, digamos, ir pensando en salir y que se vaya, es importante tener en cuenta, digamos, estos sectores que se ven principalmente afectados, van a necesitar una contención. Pensábamos también, como lo conversamos, aquellos argentinos que se encuentran varados en el extranjero, imposibilitados de venir, entonces el Estado tiene que instrumentar los medios para que estas personas puedan sostener su estadía en el extranjero y después también establecer un plan para, digamos, el retorno de alguna manera secuenciado mediante pautas objetivas, razonables, proporcionales, porque, digamos, hay que plantear también un plan de decir cómo vuelven, digamos, y como instrumento el regreso de todos estos argentinos. En definitiva, vemos que la cuestión es compleja, porque abarca, digamos, a distintos sectores que se van viendo, digamos, afectados y requieren necesariamente de un plan en el cual, digamos, tiene una especial responsabilidad del Estado a la hora de instrumentarlo. Realmente. Sí. No, realmente pensaba en esto que mencionabas y toda esa anticipación y prevención en cuanto al ganar tiempo para poder implementar la cuarentena y poder obtener tan buenos, a ver, o buenos números en relación a la cantidad de infectados y decesos que tiene nuestro país hasta ahora, creo que va a ser igual de necesario asumir un plan integral para poder volver a hacer transitoria esta medida y empezar razonablemente, objetivamente y cuidando todas las condiciones que también expresaba y nos enseñabas, volver al retorno de nuestra vida como era antes, no sé si normal, pero con esa normalidad a la que estábamos acostumbrados en el orden social, económico, empresarial, de la industria, del comercio, del transporte, y también en el educativo, que es la parte que a nosotros nos afecta también, todo el hecho de poder estar a través de nuestras clases hoy virtuales en nuestra universidad, y bueno, pero cuántos niños y jóvenes hoy tampoco pueden concurrir a las escuelas. Así que bueno, como bien decías, creo que va a ser un camino de mediano y largo plazo hasta volver a esa normalidad. No sé vos qué reflexión final nos querés hacer, Julieta, en este sentido. No, creo que, digamos, efectivamente, como vos lo expresas, hay que plantear, digamos, un plan en cuanto, digamos, al aspecto de la educación. Tenemos que destacar también, viste, estos momentos de crisis a uno los ponen a prueba y en cuanto, digamos, si me permite, yo Sí. quiero destacar, digamos, la capacidad de reacción y adaptación a esta nueva realidad que tuvo nuestra universidad, siendo una universidad en esencia, que hace a la esencia de ella la educación presencial y la modalidad presencial en la enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en un muy corto periodo de tiempo, de trabajando de manera colaborativa y realizando las inversiones necesarias, que en esto, digamos, por supuesto, en cuanto a cuestiones de tecnología banda ancha, cómo, digamos, se puso en funcionamiento, digamos, y hoy en día la educación a distancia es una realidad dentro del marco de nuestra universidad.
esto, como vuelvo a repetir, se logra y, digamos, y esto ha sido una oportunidad que nos ha permitido ver cómo la comunidad UCC se ha puesto a trabajar de una manera colaborativa, y en esto, en lo que hace puntualmente, y si me permites hacer una reflexión de nuestra facultad, estoy totalmente agradecida al trabajo que se ha realizado entre los docentes y los alumnos por el compromiso y responsabilidad con que han asumido esta nueva etapa. No ha sido fácil, no nos es fácil adaptarnos, tener este tipo de comunicación, incluso ahora con ustedes, pero bueno, a veces estos momentos se nos dan y nos permiten tener oportunidades de comunicación a través de otros canales que quizás no teníamos, de difundir, digamos, y profundizar a otros medios de comunicación. Si me permites, y te pongo un ejemplo concreto en lo que hace el servicio jurídico notarial gratuito que presta, digamos, la facultad, y venía prestando, se conformó desde la virtualidad, y tenemos 35 docentes tutores que se han anotado a participar y 75 alumnos participando de este servicio que se difunde para lograr satisfacer una necesidad de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Cuando el año pasado participaron 10 docentes y 17 alumnos. Entonces, Verónica, también digo, estos momentos nos desafían a liderar, como nos dijo el padre rector, con ingenio y afecto. Creo que eso es lo que hace falta, tener soluciones creativas, adaptarnos. Digo, desde la facultad como una institución, la universidad como una institución, la facultad como parte de la misma, nos va a requerir a todos, es decir, los empresarios, los comerciantes, las personas, los particulares. La normalidad como la entendíamos y como estaba, no sé cuándo podremos pensar en una situación de normalidad o de vuelta a nuestro ritmo normal de relación y de trabajo. Pero bueno, esta situación nos desafía y como tal nos tenemos que comprometer y avanzar con la mente abierta y encontrar dentro de este contexto también aquellas posibilidades para bueno, ir haciendo y cada día, digamos, y avanzando y dando lo mejor de cada uno, ¿no? Porque también nos desafía en este sentido. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Justamente la idea era esto, convocarte para que te escuchemos, para que nos cuentes de tus saberes, de tu experiencia y también de todas estas cuestiones que hacen a la universidad, que hacen a lo estrictamente académico, pero también a todo lo que se hace desde el voluntariado y demás, y que nos permite estar cerca de nuestra comunidad y de toda la comunidad en general, estableciendo vínculos y sobre todo, como dices vos, sabiendo que nuestra responsabilidad es mayor porque estamos preparados para eso y tenemos una responsabilidad mayor para aportar a nuestra comunidad haciendo el bien. Así que bueno, muchas gracias por eso, Julieta, y estamos a disposición siempre. Por favor, un gusto haber participado de esta iniciativa. Hasta luego. Gracias, Julieta.